a ver el ejercicio del día. Vamos a fijarnos en un momento en qué tenemos aquí. Hoy tenemos que resolver el siguiente problema. Hallar el área del triángulo de vértices, conocemos los tres vértices, y lo vamos a hacer con las herramientas que hemos estudiado en el tema de geometría analítica. También podríamos hacerlo con lo que estudiamos en el tema de trigonometría. Lo tenéis resuelto en el blog, pero vamos a hacerlo aquí hoy en la pizarra. Si os parece, lo primero que os he comentado en el blog es que para resolver el triángulo nosotros podemos hacer un pequeño dibujito. Perdón un momento, voy a coger el color adecuado. Vamos a hacernos aquí un esquemita que nos muestre cuál es el triángulo. Mirad, podemos poner aquí A, B, C. Si queremos calcular el área del triángulo, tenemos un experto, Alberto, que seguramente está desde casa diciendo el área del triángulo es base por altura partido por 2. Vamos a poner aquí nosotros la formulita. La superficie del triángulo es base por altura partido por 2. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dibujamos aquí un esquema del triángulo y vamos a tomar como base el lado AC, el segmento AC. Entonces luego la altura será la distancia que va medida perpendicularmente aquí desde la base hasta el vértice B. Muy bien, vamos a comenzar nosotros primero calculando la longitud de la base. Vamos a fijarnos que la base la tenemos aquí, es este segmento. ¿Lo vemos? Aquí tenemos la base. Vamos a fijarnos cómo sería el cálculo de la base. La base sería la longitud de AC. Entonces, vamos primero a calcular la base. ¿Qué longitud tiene esa base? Pues vamos a ver. Vamos a calcular primero el vector AC, el vector que va de A a C, que sería C menos A. Vamos a restar C menos A. Mira, aquí tenemos las coordenadas. Sería menos 2 menos 1, menos 2 menos 1, menos 3. Cuidadito, con los números negativos. Y ahora 1 menos menos 4. 1 menos menos 4, 5. 5. Ahí lo tenemos. Entonces, si tenemos el vector AC, ya tenemos la longitud de AC en un momentito. ¿Cómo sacamos la longitud de AC? Pues vamos a ver. Sería la base es la longitud de AC. Venga, vamos a ver. Elena, efectivamente, aquí lo tenemos. La raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado. Recordad que esto es el teorema de Pitágoras en realidad. Más 5 al cuadrado. Cogemos la cuenta en un momento. Diego, a ver esa cuentecita, la calculadora. Venga, vamos. Aquí lo tenemos. 25 y 9, 34. Estos son unidades de longitud. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos la base. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la altura. Para calcular la altura, como vamos a utilizar las herramientas que estamos viendo en este tema, vamos a calcular la ecuación de la recta AC. Y hacemos la distancia de B a la recta AC. Entonces, antes de calcular la altura, la longitud, vamos a calcular la ecuación de la recta AC. Es decir, vamos a calcular la ecuación de esta recta. ¿De acuerdo? Bueno, para calcular la ecuación de una recta, ¿qué necesitamos? Vamos a ver qué necesitamos. A ver, Raquel. Ahí está el punto. Un punto. ¿Qué punto cogemos para la recta AC? Podemos coger el A o podemos coger el C. Vamos a coger el A mismo. Como punto tenemos el 1 menos 4. Y como vector, ¿qué vector director vamos a coger? Pues como vector vamos a coger el vector AC, que lo tenemos ya hecho aquí arriba. Como vector cogemos el AC, que ya está hecho ahí. Menos 3, 5. Venga. Vamos a hacerlo. La ecuación de la recta AC, utilizamos la ecuación continua. Recordad, rayita, rayita de fracción. Aquí debajo, ¿quién viene? Aquí debajo viene el vector. Y aquí arriba tenemos x menos x0, x menos el x0, 1. Y aquí sería y menos y0, que sería menos 4. Y menos menos 4, y más 4. Ya tenemos la ecuación de la recta AC. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz y pasar todo a un lado para tenerla implícita.
Venga, que esto está hecho en un periquete. Sería 5x menos 5 multiplicando esta cruz. Y ahora, este por este sería menos 3y menos 12. Finalmente, lo pasamos todo a un lado. Venga, 5x más 3y, pasa sumando, ¿eh? Y ahora, 12 menos 5, 12 pasa sumando, 12 menos 5 más 7. Igual a 0. Pues ya tenemos nosotros aquí la ecuación de la recta. Entonces, vamos a fiarnos aquí en el esquemita. ¿Qué tenemos? Tenemos que la altura es la distancia del vértice B. ¿A quién? A la recta AC. Entonces, vamos a subrayarlo bien, que esto es lo que estuvimos viendo el otro día. Ahí lo tenemos. Vamos a calcular la distancia de este punto a la recta, que vemos en el dibujito, que es la altura. Entonces vamos a nuestro tercer paso, que esto ya está casi listo. ¿Quién es la altura? La altura es la distancia del punto B a este lado que hay aquí. Venga. Para calcular la distancia de un punto a una recta, disponemos de la fórmula que estuvimos viendo el otro día. Vamos a recordarla. Formulita de la distancia. Raya de fracción. Larguita, larguita. Aquí, raíz cuadrada. Y arriba, valor absoluto. ¿De acuerdo? Venga, ¿qué hacemos ahora? Arriba se sustituye el punto en la X y en la Y del primer miembro. Venga, vamos al lío. 5x. 5 por 3. Vamos a ponerlo despacito. Más 3 por la Y del punto. 2 más 7. No ponemos igual a 0. Simplemente esta parte, ¿eh? Primer miembro sustituido. Y aquí sería la raíz cuadrada de a cuadrado, que es este numerito, esta es la A, 5 al cuadrado, más este numerito, que es 3 al cuadrado. Y no tenemos más que hacer los cálculos. Esto sería, venga, vamos al lío. Sería 5 por 3, 15. 3 por 2, 6. Y luego 7 más. 6, 5, 11, 7, 18. Me llevo 1, 2, 28. Valor absoluto, 28. Y ahora, esta cuenta me suena. Esta cuenta la hemos hecho allí. Mira, son la raíz de 34. La raíz de 34. Bueno, pues ya tenemos el cálculo de la altura. Son unidades de longitud. Vamos a terminar finalmente entonces ya con la respuesta. ¿Cuál es la superficie del triángulo? Base, la tenemos calculada. ¿Dónde está la base? ¿La base dónde la tenemos? La base la tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos la base. Sería raíz de 34. Por la altura, que la tenemos aquí. 28 dividido entre la raíz de 34, todo partido entre 2. Fijaos que esto parece muy complicado, pero es muy sencillito, ¿eh? Porque, ¿qué es lo que tenemos? Que se puede simplificar los 34. ¿Y qué nos quedaría? 28 entre 2, 14. La superficie son unidades de longitud al cuadrado. Es decir, si estos son centímetros y estos son centímetros, la superficie sería centímetro cuadrado. Unidades cuadradas de longitud. Y aquí tenemos terminado el problema. Fijaos cómo hemos ido dando los pasos. Vamos a recordar. Para calcular el área del triángulo, es un problema que aparece en multitud, como os he comentado en el blog, en multitud de manuales, los libros de texto, se proponen mucho en los exámenes, en ejercicios que había del antiguo bachillerato, en fin, un problema típico de geometría. Para calcular el área del triángulo, lo que hacemos es superficie, base por altura partido por 2. Un esquemita. Cogemos como base AC, entonces le calculo, ¿veis? El vector AC, le calculo su longitud. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos la ecuación de la recta AC. Punto y vector, con la continua en cruz, la implícita.
Para hacer la altura, la distancia de B a la base sería la distancia de B a la AC. Aplicamos la formulita de la distancia de un punto a una recta. Luego, simplemente nos traemos los números a la fórmula y lo tenemos. Espero que hayáis comprendido bien el ejercicio y que seáis capaz de realizar la tarea. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo y a seguir todo bien.